Comenzamos con la intervención en primer lugar del doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura, por un tiempo máximo de 3 horas, conforme el trámite establecido en la ley. Solicitamos la presencia del doctor Fausto Roberto Murillo Fierro en el hemiciclo legislativo. El señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, tiene la palabra por un espacio máximo de 3 horas conforme establece la ley. Muy buenas noches, honorables asambleístas del Ecuador. Señor presidente, señores legisladores de la mesa directiva, señora interpelante, señor interpelante, distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan, y particularmente me dirijo a los ecuatorianos que esta noche, con mucho interés, siguen este juicio político. Juicio político que tiene una petición inicial que señala unos cargos que no llegan a sustentarse con argumentaciones jurídicas, mucho menos constitucionales. Este juicio político, que tiene 3 o 4 informes de posiciones y que no sabemos los vocales interpelados sobre qué cargos debemos defendernos. Y adicionalmente, hemos escuchado a los interpelantes que han incluido otros temas que no están en la petición inicial, que no fueron sustanciados en la comparecencia ante la comisión, que no constan en los informes de posiciones y que hoy los han incluido tanto la asambleísta interpelante Veloz cuanto el asambleísta honorable Luis Almeida. ¿Por qué señalo esto? Yo entiendo que es un juicio político, pero como juicio tiene reglas mínimas y esas reglas mínimas están garantizadas en la Constitución de la República. Sin embargo, mi deber, defender la gestión llevada adelante por el Consejo de la Judicatura, explicar, argumentar con altura, con dignidad, con buena fe. No vamos a caer nosotros en las ofensas y en los calificativos que hemos recibido esta noche. No hace falta, no es necesario, por más contrapuestas que sean las ideas o las posiciones, no es necesario agredir, no es necesario ofender, no es necesario dirigirse a temas personales, no hace falta. Tiene que fiscalizarse una gestión
Una gestión que ha sido calificada por uno de los interpelantes, comillas, ¿qué ha hecho este Consejo de la Judicatura? Nada. ¿Para qué sirve este Consejo de la Judicatura? Para nada. Y nos interpelan por haber hecho la evaluación. ¡Qué contradicción! No han hecho nada, pero nos interpelan por haber hecho una evaluación. Una evaluación que me voy a permitir explicar detalladamente desde su origen hasta su final. El pueblo ecuatoriano acudió a las urnas el 4 de febrero del 2018, consulta popular para reinstitucionalizar el país, fundamentalmente las entidades de control. Y dentro de aquellas, sin duda la más importante, la función judicial. Esa consulta popular dio un resultado mayoritario a la pregunta 3. Por favor, el resultado de la votación de esa consulta popular. Esto que ha señalado. ...63.08%, 5.983.061 ecuatorianos votaron a favor de la pregunta 3 para que se reinstitucionalice los organismos y las entidades del Estado ecuatoriano. No le escucho. ¿Me desea preguntar algo? Sí, voy a seguir desarrollando, si me permite. Señores asambleístas, por favor, está en el uso de la palabra el doctor Murillo, les ruego no interrumpir. Puedo responder todas las preguntas. Pueden interrumpirme y hacerme preguntas si así lo desean. Yo puedo responder. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, la normativa establece su intervención, habrá un debate posterior a las intervenciones, le ruego que haga uso de la palabra conforme lo viene haciendo y a los señores asambleístas no se puede interrumpir, por favor. Gracias, señor presidente. Decía el resultado de la consulta popular. En base a ese resultado se conformó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Ese Consejo de la Judicatura, dotado con poderes extraordinarios por decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano, evaluó la gestión del Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yalc, que encontró, que evidenció, qué hallazgos determinó. Concursos, procesos de selección de servidores judiciales, jueces, fiscales, defensores, concursos sesgados, amañados. Unos eran los participantes que habían obtenido la nota máxima para tener el derecho de ser designados y en base a una entrevista final que valía 10 puntos, se dirigía a quién querían designar y a quién no querían designar. Hubo casos de postulantes que en la entrevista que valía 10 puntos le pusieron 1. Y a los postulantes que querían que lleguen y les faltaban 10 puntos,
pues le pusieron 10 en la entrevista. Esos fueron los concursos. Esos fueron los instrumentos para tomarse la administración de justicia desde el 2011 hasta el 2018. Esa era la tónica. Y eso se evidenció. Y por esas razones y muchas otras más, ese Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Yalc, ministro de Justicia, ministro de Gobierno, asesor personal del presidente de la República, en su momento lo sentaron como presidente. Ahí sí vale decir, lo sentaron como presidente del Consejo de la Judicatura. Y por ello, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, lo cesó a él y a sus acólitos, precisamente porque habían secuestrado la justicia. Ahí sí, habían secuestrado la justicia. Habían hecho de la justicia un instrumento de persecución. Ante la comisión comparecieron las víctimas de esa persecución. No puedo entender cómo no tienen esa sensibilidad al escuchar lo que sufrieron esas personas y esas familias. Esa era la administración de justicia. Yo pregunto, ¿alguien recuerda del 2011 al 2018 que esa justicia presidida por el doctor Carlos Ramírez, como nunca en la historia de la función judicial, reelegido presidente de la Corte Nacional de Justicia, estaba o no estaba cooptada, sometida a la administración de justicia, al poder político? Sin duda. Yo preguntaba, ¿alguien recuerda que esa justicia del 2011 al 2018 sentenció un caso de corrupción? ¿Recuerdan ustedes el caso del Comecheques? ¿Recuerdan el caso del señor Dusac? ¿Recuerdan al fiscal Galo Chiriboga? ¿Recuerdan al fiscal Vaca Mancheno? ¿A quiénes acusaban? ¿A quiénes sentenciaban? ¿A quiénes pensaban diferente? ¿A quienes no se sometían al régimen? A ellos les perseguían. Por esa razón, ese Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Yalc, fue cesado. Y siguiendo en la secuencia, el Consejo Transitorio del doctor Trujillo designó a su vez un Consejo de la Judicatura Transitorio presidido por el doctor Marcelo Merlo. A ese Consejo Transitorio se le encomendó, se le encargó, se le dispuso la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Desafortunadamente, habiendo tenido la obligación de iniciar esa evaluación en septiembre del 2018, es importante el año, tuvieron divergencias internas. El vocal Rigail con el vocal Albán y otras divergencias. El Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el doctor Trujillo, le retiró, le canceló la potestad de evaluar a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto quiere decir que si no hubiese habido esas divergencias, en el año 2018 se hubiese hecho la evaluación
a la Corte Nacional de Justicia. Y hubiera sido parte, el resultado de esa evaluación, del dictamen que en mayo del 2019 emitió la Corte Constitucional. Esto para romper un poco o evidenciar que la temporalidad no era solo atribuible o no es atribuible a nosotros. Ya en el 2018 debió hacerse esa evaluación. Continuación, la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura definitivo. Posesionados en esta asamblea, señores legisladores, el 29 de enero del 2019. 29 de enero del 2019, la resolución con la que se nos extiende el nombramiento. ¿Y qué dice en su artículo 2? Señor presidente, si me permite, y por secretaría, dispone que se dé lectura. Proceda, señor secretario. A la parte pertinente que está subrayada con rojo. Señor presidente, con su autorización, el documento resolución número PSCS TO 0210-23 del año 2019, en su artículo 2 manifiesta lo siguiente: ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Aquí no hay necesidad de interpretar, sino atenerse al tenor literal. Ante el clamor ciudadano, ¿a qué clamor ciudadano se refiere? Al expresado en las urnas el 4 de febrero del 2018. Exhorta, Consejo de Participación Ciudadana dotado de poderes extraordinarios, a fijar parámetros. Ahí está el otro tema, ¿no? Potestad del Consejo de la Judicatura para fijar parámetros y criterios para la evaluación. Y dice: inmediatamente a la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Inmediatamente. Posesionados el 29 de enero del 2019, el 14 de febrero del 2019 emitimos el reglamento con la resolución 10/2019 que establecía normas claras, previas y dictadas por autoridad competente para la evaluación. Esta evaluación tuvo su instructivo. ¿Quién asistió técnicamente a la elaboración de este instructivo? No fueron profesionales seleccionados a dedo por el Consejo de la Judicatura. Se cursaron oficios a las universidades del país que tienen facultades de derecho, de pregrado y de posgrado. De ahí salieron los profesionales y los expertos que asistieron técnicamente al Consejo de la Judicatura a elaborar y construir la metodología que va a aplicarse o que se aplicó en la evaluación. Nunca se ha hecho una evaluación con esos parámetros, con una metodología previa, con la participación de académicos y profesionales que, repito, asistían técnicamente al Consejo de la Judicatura. Se procedió a la aplicación de los criterios cuantitativos, cualitativos, de legitimidad, de transparencia y de cumplimiento de normativa interna. Esa es la estructura de la evaluación del 2019. Iniciada la misma, nos topamos con una sorpresa desagradable. Las sentencias de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia
desde el año 2011 al 2018, no estaban subidas al sistema de la función judicial. Nos llevó 2 meses con un equipo de apoyo institucional que los señores jueces y conjueces evaluables suban al sistema sus sentencias y sus autos en los casos de los conjueces, para proceder técnica y objetivamente a la selección de los fallos, a la selección de los autos de admisión para la evaluación. Una vez que se subió al sistema esas sentencias y esos autos de admisión, se seleccionó por sorteo aleatoriamente a través del sistema 3 fallos por cada servidor judicial a evaluarse. 3 fallos. Aquí un paréntesis. ¿Cómo se hacían las evaluaciones en la época del doctor Yalc? Señor juez, deme sus 3 mejores fallos. En nuestro momento, el sistema sorteó aleatoriamente 3 fallos para la evaluación. Pero aquí hay una parte importante para desvirtuar lo que se sostiene en la petición de juicio, en los informes y ahora aquí ante este pleno. Tuvimos el cuidado de que sean sentencias ejecutoriadas y ejecutadas para que no exista la mínima posibilidad de que se pueda alterar la decisión de los jueces. Fue un análisis técnico, un análisis teórico de lo que debe ser una sentencia de casación. Aquí otro paréntesis, señores asambleístas. Hay que tener presente que la Corte evaluada era la Corte de Casación. Es decir, no es una Corte de alzada que administra justicia propiamente. Es una Corte de Casación que tiene como obligación primordial hacer un control de legalidad de los fallos definitivos de cortes provinciales y de tribunales distritales. Jueces de casación cuya misión principal, a más del control de legalidad, es establecer precedentes jurisprudenciales obligatorios. Ahí funciona el sistema, señores asambleístas. Para mejorar la justicia tiene que funcionar el sistema. ¿Y cómo está estructurado el sistema? Juez de primer nivel, jueces de apelación y jueces de casación que corrigen los errores en la selección de las normas, en la interpretación de las normas, y puede realmente aspirarse a una seguridad jurídica. Eso es lo que buscábamos en la evaluación. Continuando con el desarrollo de la evaluación, señores legisladores, en el ámbito cuantitativo se estableció una fórmula que daba como resultado el despacho razonable por cada juez en un periodo de tiempo. ¿Cuántas causas o cuántos recursos había recibido en ese periodo de tiempo y cuántas había despachado? Para establecer precisamente la oportunidad en el servicio de la Administración de Justicia. Ese parámetro, señores asambleístas, a diferencia de las otras evaluaciones llevadas a cabo en otras administraciones, tenía lo cuantitativo, repito, un puntaje de 20 puntos. ¿Cuánto era el puntaje en las evaluaciones pasadas? 65 puntos en lo cuantitativo. En nuestra evaluación, 20 puntos. ¿Cuánto era el puntaje en la evaluación cualitativa en las anteriores evaluaciones? 65 puntos. En nuestra evaluación, lo cualitativo, 80 puntos.
Fíjese en las diferencias. ¿Por qué? Precisamente para que continúen siendo jueces quienes merecen seguir siendo jueces por su conocimiento, por su formación, por su experiencia, por sus criterios, por su estudio. Reitero, jueces de casación deben sentar criterios jurisprudenciales obligatorios. Siguiendo con la secuencia, superado la evaluación cuantitativa, que reitero valía 20 puntos, se procedió a la evaluación cualitativa en base a esas 3 sentencias seleccionadas por el sistema para la evaluación. ¿Y cómo fue la evaluación práctica? La evaluación práctica consistió en presentarle al juez evaluado su sentencia, pedirle que verifique si efectivamente fue de su autoría, y una vez que identificó que fue de su autoría, se le entregó 30 minutos la sentencia, el texto, para que recuerde lo que construyó y sentenció. Luego de esos 30 minutos de análisis por parte del juez evaluado, se presentó ante un tribunal de evaluación. Y si voy a repetir lo que señaló el honorable Luis Almeida: Fausto Murillo evaluó, Fausto Murillo evaluó. Porque así dice la Constitución y la ley. Porque no hemos delegado la evaluación, porque la asumimos y tuvimos el apoyo técnico de los profesionales, de los expertos. Y en materia tributaria, yo evalué, junto con los miembros del comité de expertos. Y existen videos. Si me apoya mi equipo técnico, quisiera un video que se proyecte de una evaluación práctica de cualquiera de los jueces que no superaron la evaluación y que vinieron de testigos, precisamente convocados por los interpelantes como testigos de cargo en este juicio político. Me avisa, por favor. Con su autorización, señor presidente. Tenga la bondad. Prosiga, señor secretario. Procedemos con la reproducción solicitada. El Consejo de la Judicatura claramente contravino normas legales, constitucionales e internacionales a través de su delegación a un comité de expertos y a un comité evaluador. La posición del comité de apoyo fue comité de apoyo, no es que el comité de apoyo realizó la evaluación. Simplemente nosotros dimos todos los insumos necesarios en base a la metodología, y esa evaluación o esa calificación la hizo efectivamente en forma directa el Consejo Nacional de la Judicatura. La Corte Constitucional en la sentencia mencionada con claridad establece en los parágrafos 101, 102, 103 y 105 que no había tal delegación. La decisión final de todo el proceso de evaluación fue correspondido al Pleno del Consejo de la Judicatura. De que nosotros éramos un equipo para apoyar en el proceso de evaluación, a sabiendas de que esa facultad, la que usted me acaba de comentar, era una competencia y es una competencia exclusiva desde nuestro punto de vista del Consejo de la Judicatura. Nosotros no evaluamos. Quien evalúa es el Consejo de la Judicatura y quienes evaluaron son los vocales del Consejo de la Judicatura. Nosotros asistimos conceptualmente, punto, no más. El párrafo 105 de la sentencia 3719-IN/21 señala que es constitucional que el Consejo de la Judicatura cuente con un comité de expertos. Es porque este comité de expertos lo único que brindaba al Consejo de la Judicatura es asistencia técnica. El Consejo de la Judicatura jamás delegó su potestad constitucional de evaluar a los jueces. Gracias, señor presidente, señor secretario.
Hay otro video que ojalá lo puedan ubicar, que evidencia el desempeño de los evaluados, de algunos de los evaluados en la prueba práctica, la evaluación práctica. Ojalá que pudieran ayudarme con ese video. Pero bueno, siguiendo con el desarrollo, señores asambleístas, sumados los criterios cuantitativos y cualitativos, el reglamento estableció que quien no supere un mínimo de 80 puntos sobre 100 será removido. No porque dice el reglamento, porque así dice la Constitución y la ley. Y ahí vamos a ver el artículo de la Constitución, me parece que es el 187, por favor, señor presidente. Sí dispone que el señor secretario lea el artículo 187 de la Constitución. Siga, señor secretario, por favor. Presidente encargado, con su autorización procedemos a dar lectura del artículo 187 de la Constitución de la República. Las y los servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Hasta ahí el artículo en referencia. Gracias, señor presidente, señor secretario. La norma es clara, es norma constitucional y dice que quien no supere el puntaje mínimo de evaluación será removido, no destituido como se sostiene en la petición de juicio político y como se ha dicho aquí. Removido, hay una diferencia abismal entre una remoción y una destitución. El servidor judicial destituido no puede regresar jamás a la función judicial porque es una sanción. El servidor judicial que no supera una evaluación y es removido puede regresar o participar en nuevos concursos y regresar a la función judicial. Esa es una diferencia muy importante, porque se ha dicho que nosotros utilizamos la evaluación para perseguir, para cesar, para remover, para sancionar a jueces que no estaban a gusto o no respondían a los intereses, no sé de qué intereses hablan. La realidad fue que hicimos una evaluación absolutamente técnica. Removidos quienes no superaron 80 mínimos sobre 100. Pero utilizamos dos criterios adicionales: el criterio de legitimidad y el criterio de transparencia. Para explicar el criterio de legitimidad, fue un análisis por parte del Comité de Expertos y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Se analizó cómo ingresaron esos servidores a la función judicial, si cumplieron los requisitos, si cumplieron con sus obligaciones, si la selección fue realmente transparente o fueron beneficiarios de esos concursos sesgados. Y transparencia, el criterio de transparencia, señores, que su patrimonio como servidores públicos, como servidores judiciales, guarde una coherencia frente a los ingresos que ha obtenido, frente a su patrimonio. Y tuvimos hallazgos y novedades. Por eso algunos evaluados se negaron a levantar el sigilo bancario. A pesar de que es una obligación, se negaron a levantar el sigilo bancario.
Eso arrojó los criterios de legitimidad y de transparencia. Doctor Murillo, cumplo con informar que al momento hemos ubicado ya el video correspondiente. Muchísimas gracias. Con su autorización, señor presidente encargado, procedemos con la reproducción solicitada en su Le momento. agradezco. Gracias, señor presidente. Siga, por favor, secretario. Que le compete al juez tributario, en qué posición en este fallo específicamente tenemos extraredita. Bueno, básicamente lo que resolvió el Tribunal de Casación. Si no, si con todo el esfuerzo no se puede cumplir dentro de los 30 días, ¿hay algún efecto jurídico que pasa algo? Créanme, realmente no le podría decir específicamente, pero yo que hubo varios perjudicados sin hacer una valoración probatoria. Porque eso está determinado en la sentencia. Es decir, simplemente lo repitieron. Bueno, eso consta como fijado en la sentencia. Lo que nosotros estamos haciendo, doctor, no estamos calificando ni diciendo. ¿O no cree que para que una sentencia sea emitida de forma cabal e integral, estos argumentos deberían ser expresados con el fin de manifestar la motivación del juzgador cuando desecha los argumentos, en lugar de decir solamente hace un breve comentario? un breve comentario. Así tal como apropiación ilícita, el Código Orgánico Integral Penal me parece que no encuentro Pero está como apropiación fraudulenta. Artículo 190. Gracias, doctor. Gracias, sí, artículo 190. Estamos hablando de qué, de un elemento de qué clase, del tipo penal. Del tipo penal, un elemento objetivo del tipo penal. Perdón. No le entiendo la pregunta. Más bien es un elemento subjetivo, de dolo, con dolo, sí, perdón, sí, tiene razón. Okay. Es un elemento subjetivo del dolo. Entonces, sí. En el caso que yo le pongo, que además la cuenta con la página web del banco con mi cuenta abierta. Yo me siento... Una persona se hace una transferencia. Sí. ¿Existe o no existe manipulación apropiación fraudulenta? ¿Cuáles son los requisitos, de acuerdo al criterio de ustedes como casacionistas, que debe cumplir la autoría inmediata para constituirse como tal? Bien, el agente de la infracción, en este caso la persona procesada, tiene que haber intervenido en el proceso en forma directa. ¿Y eso cómo? En forma directa, no, pero la autoría inmediata justamente no se refiere a eso, porque y usted lo conoce mejor que yo como juez penal, dentro de las diferentes formas de autoría, usted tiene la autoría directa, la autoría inmediata, la autoría por dominio de organización. Hay diferentes formas de autoría que además se recogen en nuestro Código Orgánico Integral Penal actualmente. ¿Qué le parece lo que dijo el doctor Cusme, colega Comes Córdoba? Desastroso. Ya ve, por eso no debía estar No, ahí. Pues. vean, aquí no estamos para defender a jueces que salieron, que retiraron, ¿no? No estamos para defender. Estamos viendo lo que ha sucedido y ahí no hay ninguna connotación política, ideológica, son conocimientos precarios, precarísimos más bien. Un estudiante de primer año, segundo año ya conoce esto. Gracias, señor presidente, señor secretario. Evidente, manifiesta incapacidad para desempeñar el cargo de jueces de Corte Nacional de Jueces de Casación. ¿Cómo se puede afirmar aquí que hemos direccionado la evaluación para remover o destituir a los jueces que no sintonizaban, que no estaban con las autoridades, con los vocales? Aquí está la prueba. Hemos escuchado a viva voz de los propios asambleístas. Desastroso.
Eso es lo que ocurrió. ¿Ustedes creen que los señores evaluados debían seguir siendo jueces? Ustedes pueden contestar y decir que el Consejo de la Judicatura, ¿qué ha hecho? Nada. ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Para nada. Aquí está la muestra. Le liberamos a la Administración de Justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad intelectual para poder sentar un criterio jurisprudencial obligatorio. Eso hizo el Consejo de la Judicatura, de manera técnica, de manera objetiva. ¿Qué dijo la Corte Constitucional frente a esto? En la petición de juicio se dice: las resoluciones 10-2019 y 035-2019 establecieron sanciones para los jueces que no cumplieron el 80% mínimo en su evaluación, contraviniendo a la Constitución y a las leyes, afectando a la independencia e imparcialidad de los jueces. Eso dicen los asambleístas que interpelan. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Párrafo 122. Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura. En atención a lo mencionado, esta Corte no encuentra que las resoluciones número 10-2019 y 094-2019, que contienen los criterios de evaluación integral, sean incompatibles con el derecho a la independencia judicial. En consecuencia, la Corte Constitucional señala y afirma categóricamente que con la evaluación no hemos afectado el principio y el derecho a la independencia judicial de los jueces. ¿Qué dice el párrafo 147 al respecto? En atención a lo mencionado, respecto a la pregunta planteada en este acápite, este organismo concluye que la remoción a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, como efecto de su evaluación per se, no se contrapone a la garantía de inamovilidad respecto a la independencia judicial. Aquí debo hacer una aclaración, señores asambleístas. Se escuchó a la interpelante Veloz decir que los jueces evaluados de la Corte Nacional de Justicia tenían derecho a una segunda oportunidad. Imagínense lo que acabamos de ver, una segunda oportunidad. ¿Por qué no tienen derecho a una segunda oportunidad? Precisamente, señores legisladores, porque la segunda oportunidad está prevista en la ley para los jueces de carrera, jueces de primer nivel, jueces de tribunales penales, jueces de cortes provinciales, jueces de tribunales distritales de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario. Los señores jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia están fuera de la carrera judicial. Son nombrados para un periodo fijo de 9 años en lo potencial, pero pueden ser removidos, como en efecto lo fueron, por consecuencia de la evaluación, de no haber superado la evaluación. Por eso es que debo recalcar, señores asambleístas, los jueces que acabamos de ver en el video no tienen derecho, nunca lo tuvieron, a una evaluación por segunda oportunidad, porque están fuera de la carrera de la función judicial. Hay un cargo que consta en la petición de juicio y dice que en base a las resoluciones 10-2019 y 35-2019, los vocales del Consejo de la Judicatura que llevamos adelante la evaluación, sancionamos a los jueces.
No dice que hemos removido, dice textual, sancionaron a los jueces. ¿Qué dice la sentencia de la Corte Constitucional al respecto? Esa sentencia tiene 174 párrafos, señores asambleístas. Me refiero a la sentencia 3719-IN de la Corte Constitucional. En ningún párrafo de estos 174 señala la sentencia que los jueces fueron destituidos por efecto de la evaluación. No dice eso la sentencia. Lo que dice la sentencia, y lo reconoce, es que fueron removidos. Recalco, no destituidos. Y además señala la sentencia de la Corte que las resoluciones referidas, me remito a la 10 y a la 35, no generaron sanciones, pues la remoción no puede ser confundida con un procedimiento sancionador, al ser, naturalmente, la evaluación apegada a la Constitución y a la ley. Aquí hay un video del doctor Javier Palacios, que acudió a la Comisión de Fiscalización a dar su testimonio. Señor presidente, tenga la bondad de disponer, se proyecte el video del doctor Javier Palacios. Siga, señor secretario. Procedemos, señor presidente, con su autorización. Se podía remover a aquellos jueces que no alcanzaban el puntaje mínimo. Y esta es una pregunta que muchos han dicho no, que los jueces solo pueden ser removidos a través de una destitución o cuando culmine su periodo. Y esto es totalmente falso. ¿Y por qué es falso? Porque el artículo 187 de la Constitución expresamente señala que aquellos jueces que no superen la evaluación serán removidos. Y aquí hay que hacer una aclaración. La remoción no es de ninguna manera una sanción y tampoco es equivalente a una destitución. La remoción únicamente es la consecuencia jurídica que el constituyente, ni siquiera el legislador, que el constituyente de Montecristi en el año 2008 estableció para aquellos juzgadores que no superan la evaluación, que no alcanzan los puntajes mínimos. Y yo creo que además de que es constitucional, porque la Corte así lo ha dicho, esto es viable, porque sería catastrófico que aquellos jueces que no alcancen puntajes mínimos se queden administrando justicia. Gracias, señor presidente. Les ruego recordar la expresión final. Sería catastrófico para la administración de justicia que esos jueces que no superaron la evaluación continúen administrando justicia. Eso sería catastrófico. Eso hizo este Consejo de la Judicatura de manera técnica, de manera objetiva, apegados a la Constitución, apegados a la ley. También se dice en la petición de juicio político que hemos afectado o hemos vulnerado el derecho a la inamovilidad de los jueces. Y agrega, al revisar las decisiones judiciales, se atentó contra el principio de inamovilidad de los jueces. ¿Qué es el principio de inamovilidad de los jueces? Un juez se entiende que para haber llegado a ser juez ha transitado, ya sea en la carrera o ya sea en el ejercicio de la profesión. Y cuando asume el cargo de juez, hay que darle cierta permanencia en el tiempo para que vaya nutriéndose de experiencias, vaya estudiando, vaya mejorando, vaya dictando mejores sentencias cada vez y hay que irle promocionando. Esa es la inamovilidad de los jueces. Pero ¿qué dice la sentencia de la Corte Constitucional en el párrafo 131? La Corte Constitucional determinó que la remoción de jueces no atentó contra la estabilidad
que tienen por el derecho de inamovilidad judicial. Simplemente no superaron el 80 mínimo sobre 100 y fueron removidos. Esa fue la realidad. Además, agrega, no existió ninguna revisión de decisiones. Se analizaron sentencias y actos ejecutoriados. No se llega a evidenciar la violación a la independencia judicial, dice el párrafo 118 de la sentencia. La evaluación, como les vengo desarrollando, una vez concluida, dejó vacíos. No superaron la evaluación un importante número de jueces y conjueces. ¿Qué le correspondía al Consejo de la Judicatura ante esa realidad? Gracias. El Servicio de Administración de Justicia, por norma constitucional, no puede suspenderse ni paralizarse. Pero ante la realidad que nos deja la evaluación, que alrededor del 80% de jueces no la superó, quedaron esos vacíos. Y para llenar esos vacíos, la ley establece un procedimiento. Esos vacíos, producto de la evaluación, dio curso a la aplicación del artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice, por necesidad extraordinaria del servicio, como fue el caso, el Consejo de la Judicatura puede designar con jueces o jueces temporales, porque hay dos categorías de servidores: servidores permanentes y servidores temporales. El caso que estamos analizando, vacíos por la evaluación, ¿cómo los llenamos para no suspender el servicio de administración de justicia? Precisamente con jueces temporales. Pero no solo aplicamos la ley, tuvimos la precaución de solicitar una consulta al señor Procurador General del Estado, que nos diga si en base al 40.2 nosotros podemos designar con jueces temporales. Esa absolución de consulta fue positiva y seguimos adelante con la selección, esto es importante, señores asambleístas, con la selección de los servidores de carrera de las Cortes provinciales y de los tribunales distritales con la especialidad para que puedan subir a la Corte Nacional de Justicia como con jueces temporales. Se ha dicho que hemos puesto a dedo esos con jueces temporales. Falso. Establecimos un perfil mínimo. Ese perfil señala al menos 10 años como abogado, al menos 5 años como juez de corte provincial o tribunal, que no haya sido sancionado por infracciones graves o gravísimas, que haya superado con más de 80 sobre 100 las dos últimas evaluaciones y, por último, que tenga la especialización, porque la Corte Nacional de Justicia tiene salas especializadas. Ese fue el perfil, así se seleccionó con un informe de talento humano que dio cuenta que se cumplieron esos perfiles y por ello, para no suspender el servicio de administración de justicia, se designaron con jueces temporales. Se ha cuestionado la designación de con jueces temporales. Acabo de señalar la norma, el dictamen del señor Procurador del Estado, el perfil y el informe de talento humano. Así se designaron los conjueces temporales. Superada esta etapa de designación de conjueces temporales, en el año 2020, señores asambleístas, recordarán que
el 16 de marzo, si no me falla la memoria, del 2020, se desató la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID. En ese año 2020, el Consejo de la Judicatura llevó adelante el concurso público de oposición, méritos, impugnación ciudadana y control social para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2020. ¿Cómo fue este concurso? Igualmente voy a hacer un paralelo con los concursos anteriores. Se construyó el reglamento, se estableció la metodología y se contó con la participación de profesionales y de expertos de las mejores universidades del país. No cualquiera, juristas de talla nacional e internacional. Una vez que estuvo listo el instructivo, se hizo la convocatoria a ese concurso y se desarrolló. ¿Cómo fue este concurso? Méritos, es decir, formación académica, experiencia profesional, docencia. Se habían escrito libros, obras, se habían hecho aportes de estudios científicos sobre derecho, jurisprudencia. Esos fueron los parámetros para los méritos. Se estableció una prueba teórica en base a un banco de preguntas construido por expertos, debidamente encriptadas y luego debidamente sorteadas por el sistema para que puedan responder en una computadora. Esa fue la prueba teórica. Y luego la prueba práctica, que puedan responder y desarrollar y resolver un problema jurídico ante un tribunal de control. De ese concurso, señor presidente y señores asambleístas, se llenaron los vacíos en la sala penal, en la sala laboral, en la sala contenciosa administrativa, contenciosa tributaria. No superaron todos, y en la sala civil ninguno de los postulantes alcanzó un 80 mínimo sobre 100 y esa sala no pudo ser llenada. ¿Por qué? Porque hicimos un concurso riguroso y tenían que llegar a ser jueces los que tenían la condición intelectual, profesional y de formación para aspirar a la Corte Nacional de Justicia. Igualmente, como quedaron vacíos, porque repito, la sala civil, ninguno superó el concurso de los postulantes, aplicamos nuevamente el artículo 40.2 del Código Orgánico de la Función Judicial y con los mismos criterios que había señalado en relación a la evaluación, hemos designado con jueces temporales en las materias que acabo de señalar que no lograron postulantes superar el concurso. Se dice en el llamamiento a juicio que el Consejo de la Judicatura se extralimitó porque se atribuyó la potestad de determinar la especialidad de los jueces nombrados para la Corte Nacional. Dicha potestad del Consejo de la Judicatura para determinar la especialidad
esta potestad, de acuerdo con la ley, es compartida con la Corte Nacional de Justicia. Así lo establece el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, es falso, como atribuye el cargo, que dicha potestad sea exclusiva de la Corte Nacional de Justicia. Esa potestad es conjunta con el Consejo de la Judicatura para establecer la especialidad de las salas que conforman la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, es falso ese cargo de que nos hemos extralimitado en nuestras funciones al establecer la especialidad de las salas en los concursos. Otro de los cargos que se ha señalado aquí es que nos tomamos partidas en litigio, que el Consejo de la Judicatura tomó vacantes que se encontraban en litigio para nombrar nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el descargo? El Consejo de la Judicatura tomó partidas disponibles para poder llenar las vacantes y cumplir con el deber constitucional y legal de mantener 21 jueces y 15 conjueces en la Corte Nacional de Justicia. No hubo incumplimiento. El tener partidas en litigio no significó ningún tipo de extralimitación por parte del Consejo de la Judicatura. Más bien se precauteló y no se afectó o no se paralizó el servicio público conforme lo establece el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución. En conclusión, respecto a este cargo, el servicio judicial no podía ser suspendido por el simple hecho de que existan partidas en litigio para determinados cargos. Se ha dicho aquí por parte de la interpelante asambleísta Veloz que por qué nombramos o designamos con jueces temporales y por qué no tomamos del banco de elegibles. Se ha dicho que debíamos tomar del banco de elegibles y ha preguntado cuántos años dura un banco de elegibles. De acuerdo con la ley, duran 6 años, señores asambleístas. Pero en el caso de la Corte Nacional de Justicia, el señor doctor Gustavo Yalc, a través de la resolución 37/2018, de un plumazo, declaró agotado el banco de elegibles. En el año 2018, en mayo, declaró agotado el banco de elegibles que debía durar 6 años. Lo declaró agotado. Por eso, señoras asambleístas, señor asambleísta, no podíamos tomar de ningún banco de elegibles porque no existía. Lo agotaron. Esa es la razón por la que el Consejo de la Judicatura designó con jueces temporales para llenar los vacíos que dejó la evaluación y que dejó el concurso público que llevó adelante el Consejo de la Judicatura. Hay otros cargos que se han señalado tanto en la petición cuanto en los informes a los que me voy a referir. Se ha dicho el nombramiento de fiscales provinciales sin que se cumpla con lo establecido por la ley. Ese es el cargo. El Consejo de la Judicatura, respecto a ese cargo, ya ante la comisión señaló con absoluta claridad que la Contraloría General del Estado
frente a ese concurso de fiscales provinciales, observó que el sistema diseñado para llevar a ese concurso no daba seguridad ni podía dejar pistas de auditoría. Es decir, un concurso llevado adelante con ese sistema no garantizaba transparencia. Eso dice la Contraloría General del Estado y hace observaciones. Hubiera sido irresponsable de nuestra parte con un sistema que la Contraloría señala que no tiene transparencia o no garantiza transparencia, llevar adelante el concurso para fiscales provinciales. Esa es la razón fundamental por la que este Consejo de la Judicatura declaró la nulidad de ese concurso, por responsabilidad. Adicionalmente, sobre este tema, sí tuvimos dificultades presupuestarias para poder llevar adelante ese concurso. Necesitábamos los recursos para establecer un nuevo sistema informático que dé seguridad, que brinde transparencia para ser responsables con la selección de fiscales provinciales. Ese es el descargo, esa es la razón. No es que el Consejo de la Judicatura, como se ha dicho aquí, no ha cumplido su misión, ha incumplido funciones. No es verdad, señores asambleístas. Hay otros cargos que se dicen y se sostienen tanto en la petición cuanto en los informes. En este punto, señores asambleístas, me voy a permitir señalar las razones de este juicio político. Y no cabe duda que nada tiene que ver con mejorar la administración de justicia. Nada tiene que ver con el supuesto incumplimiento de funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura. Nada tiene que ver con la supuesta delegación de funciones que ha hecho el Consejo en el proceso de evaluación de jueces de Corte Nacional. Nada tiene que ver con los incumplimientos respecto al concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional. Tiene que ver, señores asambleístas y ciudadanos ecuatorianos, tiene que ver con la intención de tomarse la administración de justicia. Esa es la verdad y eso es lo que hay que decirle al país. Tomarse la administración de justicia, ¿con qué objetivo? Ya lo intentaron. Comisión de la Verdad. No les funcionó. Ya lo intentaron removiendo a Fausto Murillo para tomarse el Consejo de la Judicatura. Les funcionó 2 meses. Y en 2 meses se tomaron Guayaquil y Guayas. Y pusieron a los jueces que quisieron en San Borondón. E ingresaron en un mes 60, 80 personas en Guayas. Eso ya lo vivió el país. Ahora van por el juicio político, sin causal, aduciendo un incumplimiento que no existe, atribuyendo a la Corte Constitucional
algo que no ha dicho, que hemos incumplido funciones. No lo ha dicho, no consta en el texto. Entonces, la verdadera intención, ecuatorianos, repito, es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado. Esa es la verdadera intención. Yo aspiro y estoy seguro que hay legisladores que piensan en el Ecuador, que les duele el Ecuador, que recuerdan que desde el 2011 al 2018, ahí sí estuvo secuestrada la administración de justicia para perseguir, para dañar vidas, para acabar vidas. La diferencia, señores asambleístas, a partir del 2011 al 18, he preguntado yo, he querido recordar cuántos casos de corrupción se sentenciaron del 2011 al 18. ¿Cuántas acciones de protección y de garantías se podían presentar del 2011 al 2018, cuando había un oficio de la Presidencia de la República amenazando a los jueces, que si fallan en tal o cual sentido, ahí sí serán perseguidos por el Consejo de la Judicatura, para destituirlos y para enjuiciarlos? Hay ejemplos, puedo decir ejemplos. Doctor José Swing, doctor Gustavo Durango, perseguidos y destituidos. O sea, son realidades. Pregunto, del 2019 a la fecha, hasta ha habido abuso de acciones de protección. Y que jueces, como el de Manglar Alto, como el de Manabí, como Carly Vargas, se han prestado a servir intereses de políticos, han politizado la administración de justicia. Pero esto se puede componer, señores. Está en decisión de ustedes mantener la independencia, mantener la imparcialidad de la función judicial, pero con jueces que observen los principios de la ética judicial. No ganamos nada con independencia si no tenemos servidores con ética. Si tenemos servidores que saben perfectamente que no tienen competencia y asumen casos, que saben perfectamente que no hay fundamentos y deciden, y respetando la Constitución, la ley. Esa es la realidad, señores. El verdadero fondo o el pretexto es este juicio político para tomarse la administración de justicia. Y sé que no lo van a permitir los legisladores sensatos, que les duele el país, que piensan en el país. Y por eso estamos aquí dando la cara con dignidad, con altivez, porque tenemos un nombre, porque tenemos un apellido. Y tengo de carrera judicial, soy un judicial de 25 años. Jamás tuve yo un expediente administrativo en mi contra. Avancé en mi carrera, conozco la función judicial, tengo dignidad y nadie me puede tachar ni me ha tachado. Creo que el asambleísta Almeida, honorable, en un programa de televisión, no sé si fue Amenaza, que tiene un audio de Fausto Murillo, que Fausto Murillo tiene que pagar $7 millones por efectos de la remoción de los jueces. ¿Recuerdan ustedes, señores asambleístas y país, en el año 2004,
8 de diciembre de 2004. ¿Usted se recuerda, asambleísta Almeida? Usted era asambleísta, Almeida. Se tomaron la justicia. La Corte Suprema de Justicia, presidida por el doctor Hugo Quintana Cuello, fue defenestrada con el voto del asambleísta. Estoy hablando con verdades. ¿Qué pasó? Pusieron la pichicorte a dedo, sin concurso. ¿Y qué ocurrió con la pichicorte? ¿Qué ocurrió con la pichicorte? Sí saben, ¿no? Sí saben, ¿no? Anularon el juicio de Abdalá Bucarán Ortiz. Eso ocurrió. ¿No les parece, señores asambleístas, que hay una similitud? Hay una similitud entre la toma de la justicia del 2004, entre la toma de la justicia del 2011 y lo que pretenden ahora en el 2022. Es sencillo, es clarito. Y aquí tenemos un testigo presencial. ¿Y cuánto tiene que pagar el país? Y pregunto si ha pagado 13 millones de dólares porque la Corte Interamericana condenó esa decisión de terminar con la Corte del año 2004 y ordenó el pago a los jueces de la Corte Suprema y al país le costó 13 millones de dólares. Esa es la realidad. Creo que queda claro este hilo, este denominador común, 2004, 2011, hasta el 2018 y ahora lo que se pretende en el 2022. No les funcionó y no les funcionará, porque el país busca estabilidad, busca proteger la institucionalidad y la justicia es un pilar de la democracia, una justicia independiente e imparcial, pero con servidores cargados y convencidos de ética judicial que puedan responder al humilde ciudadano, trabajador, que va por sus derechos laborales, al comerciante que va por el pago de sus proveedores o de sus clientes, al contribuyente que produce en el país, que en aquella época del 2011 al 2018, a través del Servicio de Rentas Internas, en determinaciones realmente exorbitantes, se le acababa hasta su capital de trabajo. Y se daban el gusto de decir en aquella época, 9 de cada 10 juicios tributarios gana la administración. Justicia secuestrada. Esa es la realidad. Señores asambleístas, señor presidente, ecuatorianos. Por tanto, en base a la argumentación, a los descargos que hemos presentado ante la Comisión de Fiscalización, a los argumentos que hemos expuesto ante el Pleno, solicito y llamo a la reflexión a los señores legisladores. No hay causal, no se ha aprobado ninguna causal. Por tanto, lo que corresponde políticamente, constitucionalmente, legalmente, es archivar este juicio político sin fundamento
y sin razones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas.